Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta mañana soleada y calurosa estoy sentado aquí en el porche delantero de mi casa preparado para grabar un vídeo que tiene un título muy claro, muy directo y que se expresa además de una manera interrogativa. ¿Por qué es importante estudiar latín y griego? Y me hago esta pregunta y trataré de responder a esta pregunta en los siguientes minutos, en un momento en el que en el Congreso Español se está iniciando el debate para la enésima reforma de la ley educativa en España, lo que se llama la Ley Orgánica de Educación o la LOMLOE, que en cierto modo supone un regreso a la LOE promulgada en el año 2006, en esta situación en la cual en España hay una especie de eterno retorno continuo en lo que se refiere a la materia de las leyes educativas. Pues en este caso, esta nueva Ley Orgánica de Educación, la LOMLOE, supone en cierto modo un regreso a una ley que se aprobó hace 14 años, en el año 2006. Pero no es mi intención valorar la ley en sí, porque no la he leído al completo, sino hablar un poco acerca de las razones por las que me parece a mí personalmente muy importante el estudio en la educación secundaria del latín y del griego, dos asignaturas que se han ido eliminando paulatina pero inexorablemente de los programas de estudios y que no aparecen ni siquiera citadas en esta reforma de ley. Para hablar acerca de este tema utilizo como base un artículo aparecido hace un par de días, el 14 de julio de este año 2020, en El País, en la sección de educación. Se titula el artículo "Sentencia de muerte para latín y griego" y está escrito por Jesús de la Villa Polo, el presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo a este artículo para que lo puedan leer si les interesa. No conozco a Jesús de la Villa Polo personalmente, pero me parece muy cabal todo lo que comenta en este artículo. Por ejemplo, menciona que es la primera vez que esto sucede, que el latín y el griego no aparecen mencionados en este proyecto de reforma de ley. Es la primera vez que esto sucede desde la Ley Mayano de 1857. Estamos hablando del siglo XIX y estamos hablando de aproximadamente 150 160 años. En esta nueva ley, como digo, no se mencionan las asignaturas de latín y griego y solo la cultura clásica como optativa de oferta obligada en la enseñanza secundaria obligatoria en España, pero dice de la Villa Polo lo siguiente: nada garantiza que vaya a impartirse si las autoridades de un centro, como ya sucede, hacen su opción inviable de hecho al contraponerla a un catálogo inmenso de otras optativas. En el currículum de la educación secundaria obligatoria, por cierto, no hay un lugar asegurado para estas asignaturas, el latín y el griego, como sí lo había cuando yo estudié BUP y CO en los años 90 en España. Y para de la Villa Pardo esto supone, él lo describe clara, concisa y directamente, una sentencia de muerte para el latín y para el griego. ¿Y por qué? Pues porque, como dice este autor, bastará un simple decreto para que dejen de ofrecerse. Además, continúa diciendo de la Villa Polo, la eliminación de estas materias conllevará la extinción del itinerario completo de humanidades que tiene ahora como única obligatoria diferencial con respecto al de ciencias sociales, precisamente el latín, una de las dos lenguas que no se mencionan en esta nueva ley. Para de la Villa Polo, por tanto, latín y griego son, y esto lo dice él, el corazón de las enseñanzas humanísticas y por tanto deberían ser obligatorias en el itinerario de
humanidades, así como las matemáticas, por ejemplo, lo son en el itinerario de ciencias. Y esto es algo que, por cierto, sí que ocurre, y esto lo señala de la Villa Polo claramente, en otros países europeos como Italia, como Francia o como Grecia, entendiendo que el contacto de los estudiantes con el mundo greco-latino clásico es absolutamente fundamental para su formación y para su educación efectiva. Cuando yo era estudiante de secundaria en el sistema educativo público español de los años 90, estamos hablando de hace ya bastantes décadas, el contenido de los planes de estudio que se seguían, pese a que había menos medios y menos tecnología, era comparativamente más sólido, y sin duda era muchísimo más sólido que los planes que se han implementado en las últimas décadas en los Estados Unidos de América, que es donde yo vivo y que es el contexto educativo que yo conozco mejor. La educación no es realmente una cuestión de medios, sino que es una cuestión fundamentalmente de contenidos, y los contenidos que yo estudiaba, me parece a mí, desde mi propio punto de vista, que eran más sólidos que los que se están estudiando en estos momentos, desde luego en los Estados Unidos, y también por lo que he podido leer en España. Pensemos que yo en los años 90 cursé 3 años de latín y 2 de griego en el instituto, en la ciudad de Vigo, y algún año más de latín en la universidad, también en la Universidad de Vigo. Y estos son contenidos que a mí personalmente me han servido para multitud de cosas en mi desarrollo académico, personal y profesional en las décadas que han seguido. Recuerdo, pues con 12, 13 años, recibir este libro de Tintín como regalo de mi abuelo, De Insula Nigra, la Isla Negra o sobre la Isla Negra, de Titini et Miluli Facinoribus, acerca de o sobre las aventuras de Tintín y Milú, una traducción al latín hecha por el prestigioso latinista Caelestis Aichenser y publicada por Casterman. Es una traducción al latín que a mí verdaderamente me fascinaba en el momento en el que yo empecé, bueno, unos años después, a estudiar latín en el instituto, porque me gustaba tratar de leer las palabras en latín, tratar de comprender lo que significaban y compararlas también, por supuesto, con la versión en español que tenía y que conocía muy bien. Este es un libro que tengo en mi colección tintinesca como un verdadero tesoro, la traducción al latín de Insula Nigra. También ha habido traducciones al latín de obras de Asterix, por ejemplo. También tengo en mi biblioteca una traducción al latín de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll como Alicia in Terra Mirabilis, y bueno, no lo tengo aquí a mano, pero también está en mi colección. El latín siempre fue algo que a mí personalmente me interesó, pero yo creo que la importancia del latín y del griego van más allá de mi propio interés personal. Así que vuelvo a la pregunta del título del vídeo: ¿por qué es importante, por qué es provechoso estudiar latín y estudiar griego? Estamos sumidos, me parece a mí, en una concepción básicamente utilitarista de la educación, en la que más que formar estudiantes que, más allá de sus intereses personales y profesionales, estén más capacitados para pensar, para hacerse más compatibles con la realidad, para ver el mundo desde una perspectiva más crítica, en lugar de poner énfasis en esto, lo que están haciendo muchas instituciones es simplemente expedir títulos que den acceso a los alumnos al mundo laboral. Y en este contexto, asignaturas como el latín o como el griego o el español en los Estados Unidos, dicho sea de paso, y esto lo conozco yo de primera mano porque soy profesor de español en una universidad estadounidense aquí en Tennessee. En este contexto, estas asignaturas se consideran erróneamente, desde mi punto de vista, como asignaturas innecesarias, que no es provechoso estudiar y que son inevitablemente relegadas
al olvido y finalmente exterminadas en favor de otras, lo que aquí en los Estados Unidos se llama STEM, por ejemplo, otras asignaturas como las ciencias, como las matemáticas, como la economía, que se consideran mucho más valiosas, y esto me parece a mí que es claramente un error, y veamos algunas de las razones para ello. Para un hablante nativo de español, de gallego, de catalán, de francés, de italiano, etc., de todas estas lenguas romances que proceden del latín, el latín y el griego son la base lingüística de las lenguas nativas de estos hablantes, y conocerlas, conocer el latín y conocer el griego, supone conocer mejor y probablemente aprender a expresarse mucho mejor en su propia lengua para estos hablantes. Pero es que además no nos podemos parar o detener solamente en las lenguas romances que proceden del latín, sino que también el latín y el griego forman parte de la base lingüística de lenguas sajonas y anglosajonas también, como el inglés, como el alemán, como el holandés. Y yo tengo alumnos, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, que no conocen el significado de palabras en inglés que proceden del latín, como por ejemplo exonerate, o supercilious, o jurisprudence. Les parecen a estos alumnos palabras que no están en inglés, sino que están en una lengua extranjera, pero son palabras inglesas, son palabras del inglés que proceden del latín, y en algunos casos del griego también, a través, en muchos casos, del francés, que es una lengua que tuvo una importancia capital en la formación lingüística del inglés por razones históricas en las que no voy a entrar ahora. Además de esto, además de que vamos a conocer mejor nuestra propia lengua, si conocemos el latín y el griego, o por lo menos tenemos una noción básica de latín y griego, casi todos los términos de la gramática, de la sintaxis, en muchos casos de los estudios literarios, las figuras retóricas, por ejemplo, proceden todos estos términos del latín o del griego prácticamente sin excepción. Si ustedes tienen, por ejemplo, alumnos interesados en las ciencias, les puede parecer que quizá el latín y el griego no tengan ninguna importancia, pero esto no es así, esto es un error, porque del latín y del griego proceden la mayor parte de los términos científicos y técnicos que se utilizan. Dice el artículo de la Villa Polo que aproximadamente el 90% de este léxico científico procede del latín y del griego. Y de hecho yo a veces puedo suponer a qué hacen referencia ciertos términos científicos que no comprendo y que no he estudiado, simplemente por haber recibido formación en latín y en griego y comprender las palabras latinas y griegas que forman estos términos científicos y técnicos. Pero además, más allá de todo esto, gran parte de las bases culturales, históricas, artísticas, científicas, sociales, filosóficas, literarias, retóricas, legales y muchas otras bases de la civilización y de la organización social de las sociedades y de las civilizaciones occidentales tienen sus bases en el mundo greco-latino clásico. Resulta de enorme importancia, por tanto, que los alumnos entren en contacto con conceptos que proceden de esta tradición clásica y que continúan dando forma a nuestra sociedad en el siglo XXI. Lejos de estar obsoletas estas concepciones, estas ideas clásicas, están muy presentes en nuestro mundo actual. Y la lengua, el latín y el griego, como tecnología para la comunicación, que es lo que realmente es una lengua, el latín y el griego suponen la llave y la puerta de entrada a toda una tradición clásica que por desgracia cada vez es más desconocida y por desgracia cada vez está más erróneamente infravalorada. Entonces, yo concuerdo con de la Villa Polo acerca de la necesidad de no relegar al olvido más absoluto el latín y el griego, prácticamente eliminarlos de las escuelas, algo que corre el peligro de ocurrir en España como ha ocurrido ya en otros lugares. De manera semejante a cómo se ha ido recuperando, mejor o peor,
la enseñanza de la filosofía, creo yo y concuerdo con De la Villa Polo, que debe recuperarse la enseñanza de estas dos lenguas clásicas, el latín y el griego, que ni mucho menos están tan muertas o tan obsoletas como muchos quieren ver, porque perviven en nuestras lenguas y en nuestra civilización, en nuestra sociedad actual, en este siglo XXI en el que estoy grabando este vídeo en verano del año 2020. Volviendo al artículo de la Villa Polo, sentencia de muerte para latín y griego, el autor termina con estas palabras muy elocuentes y muy claras y con las que estoy totalmente de acuerdo. Cito a De la Villa Polo cuando dice: evitemos que muera para siempre en nuestro sistema educativo el núcleo y el origen de las humanidades. La llave del futuro no puede ser una huida hacia adelante que ignore quiénes somos y de dónde venimos. La llave del futuro, repito, no puede ser una huida hacia adelante que ignore quiénes somos y de dónde venimos. Y la enseñanza, el aprendizaje del latín y del griego puede enseñarnos mucho acerca de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos como sociedad, como cultura, como civilización. Nos puede enseñar a conocer mejor nuestra propia lengua, a comprender mejor la gramática y la estructuración de muchas otras lenguas extranjeras que podamos aprender, incluso aunque no sean lenguas que procedan directamente del latín o del griego. Y quiero terminar subrayando una vez más, y esto para mí es muy importante, que la educación realmente es una cuestión más de contenidos que de medios, y eliminar ciertas asignaturas que son básicas de la educación secundaria obligatoria en España o en cualquier otro país hace realmente un flaco favor a las generaciones que estamos tratando de educar para que sean el futuro ya no solamente de nuestro país o de nuestra región o de nuestro lugar geográfico en el que vivamos, sino que sean el futuro de la civilización occidental en general. Estas son algunas de las ideas que me han pasado por la cabeza al leer este artículo de la Villa Polo, titulado Sentencia de muerte para latín y griego. Esperemos que la ley no se convierta en esa sentencia de muerte para estas dos asignaturas que a mí me parecen de una importancia absolutamente capital. Soy Antón García Fernández y desde Jackson, desde el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, me despido una vez más poniendo fin aquí a este vídeo que ustedes podrán ver en mi canal de YouTube Antón GF muy pronto. Muchas gracias por la atención. Si tienen algún comentario, por supuesto, déjenlo en la parte de abajo en el casillero para comentarios de este vídeo. Yo estaré muy interesado en leer qué es lo que ustedes piensan acerca de este tema, acerca de esta problemática y acerca del lugar que el latín, el griego y la cultura clásica deberían jugar o deberían ocupar en la enseñanza secundaria obligatoria de los alumnos, tanto en España como en cualquier otra parte del mundo. Gracias de nuevo, me despido ya, soy Antón García Fernández desde los Estados Unidos. Hasta la próxima.